La conmoción es total. Una bebé de tan solo 3 meses de vida debió ser internada en el hospital municipal por un cuadro de intoxicación con cocaína. Aparentemente la intoxicación se produjo o se la traspasó la madre al amamantarla, es decir, la madre consume cocaína y le traspasa la droga al momento de darle la teta. Y el dato grave es que no sería la primera vez que esto sucede, sino que ya en otro momento la misma beba habría estado internada también con síntomas de intoxicación por el mismo motivo, y además se presume que ya desde el momento mismo de la gestación y durante el embarazo la madre habría consumido droga y eso también habría provocado consecuencias en la bebé. Afortunadamente hay que decir que la bebé se está recuperando, que está fuera de peligro, sigue por supuesto en la sala de pediatría del hospital municipal, pero remarcamos, esto es lo más importante, que es que la chiquita está fuera de peligro y ahora es la justicia la que va a determinar cómo sigue esta situación, que tiene varios frentes abiertos, porque la mamá, hay que decir que además de ser adicta a las drogas, también es policía. Es policía de la División Antinarcóticos, no es un dato menor, es una policía que trabaja en prevenir la drogadicción y que justamente tiene esta cuestión con la cocaína. Hay que decir que por un lado la división de la policía de la provincia de Buenos Aires está investigando qué es lo que va a suceder con este efectivo policial, si va a seguir o no en la fuerza. Por el momento fue separada momentáneamente, hay que decirlo, ella todavía estaba con licencia por maternidad. Claro. Estamos hablando también de un cuadro de adicción, sí, que interviene también la cuestión de la salud mental, de la enfermedad, de la problemática que hay que abordar de distintos ángulos, ¿no? Pero en principio fue separada para ver cómo se sigue con esto también. Es que es un dato que no es menor. Si consume cocaína la tiene que conseguir de algún lado, y a quien le compra esa droga es a quien debería investigar como policía de la División Antinarcóticos. No es un dato menor, por eso es que momentáneamente está separada de la fuerza mientras se hace una investigación interna por parte de la policía. Pero, por otro lado, la justicia está investigando si acá hubo un delito, porque estamos hablando de una bebé muy pequeña que está intoxicada, y si bien no consumió cocaína de manera directa, lo hizo de manera indirecta, y la madre presumiblemente tiene que saber que le va a pasar lo que consuma, tanto drogas como alcohol, a la bebé a través de la teta. Sí, a través de la lactancia materna se transmite todo, ¿no? Lo bueno, lo malo, las cosas positivas y las cosas negativas. Por eso hay que ver cómo se continúa en ese sentido la investigación. También hay que mencionar que ya está trabajando el área de minoridad del municipio, está la justicia de familia también, para ver qué va a pasar con el cuidado de esta menor, que por el momento sigue allí en pediatría del hospital municipal, pero hay que evaluar si es que va a estar bajo el cuidado de algún familiar directo o en alguno de los hogares de abrigo, ¿no? Justamente de esto hacía mención hoy el titular de la Agencia de Salud, Diego Palomo. Agradecemos el material a los colegas de APP. Intervienen todas las áreas actuantes. Interviene INIEP fundamentalmente, salud articuladamente, cuidando, garantizando los derechos y la protección de la menor, que es lo importante en este caso. Desde niñez se van a hacer las medidas concretas para pedir el resguardo que corresponde. Después, por supuesto, se requiere la otra parte, que es la parte de la justicia actuando. Bueno, eso ya se hizo, ya el área de niñez pidió a la justicia que intervenga para ver qué va a pasar con esta bebé, si es seguro que vuelva a estar con su madre o si la justicia considera que tiene que estar con otros familiares o, en todo caso, en un hogar de abrigo. Sí, nosotros nos sorprendemos. Ahora vamos a escuchar a un profesional médico, un obstetra reconocido aquí de Bahía Blanca, hablar del tema, pero no es la primera vez que aparecen casos de bebés recién nacidos con signos de intoxicación por drogas marcados a través de la lactancia o incluso durante la gestación, en los embarazos, ¿no? ¿Qué es lo que habría sucedido en este caso? Al menos lo que se está investigando por estas horas, parte de lo que está investigando la justicia, si ya esta bebé, que tiene tan solo 3 meses de vida, ya estuvo internada anteriormente en el mes de mayo por un cuadro similar, y si esta situación o este cuadro de intoxicación por drogas, por cocaína, ya venía desde el momento mismo de la gestación, porque se presume su madre consumía incluso durante el embarazo. Ahora, ¿cuál es lo que están viendo los profesionales médicos? No de este caso puntual, sino como disparador también en la escena local. ¿Qué pasa con las madres y el consumo de drogas u otro tipo de adicciones? Ver los niños cuando nacen de un cuadro de consumo materno es notorio, es llamativo, los primeros meses de vida también,
Y después, en la infancia, seguimos teniendo estadísticas muy desalentadoras en términos de violencia doméstica cuando hay consumo de sustancias en la infancia. Hay más riesgo de accidentes en los niños por los padres en un estado de pérdida de conciencia. Tenemos accidentalmente, todos los que hemos hecho guardias, hemos visto algún bebé un poco más grande que este caso, y desconozco este caso y quiero ser respetuoso porque no lo conozco, pero hemos tenido algún caso en donde han tenido una ingesta accidental de algún tipo de droga que estaba al alcance de la mano en un niño de 18 o 24 meses. En los bebés, desgraciadamente, en un primer momento encontramos un estado de mucha irritabilidad. Es un bebé con un llanto inconsolable, que no tiene manera de calmarse, que no calma fácilmente con la teta. Es un cuadro literal de abstinencia, donde ese niño estuvo desgraciadamente expuesto adentro de la panza, y esto es importante, todas las drogas de abuso, todas llegan al bebé, todas. Algunas por vía de la placenta, otras por otras vías, pero todas llegan y todas desgraciadamente le producen daño. Entonces, ese bebé que estuvo expuesto durante el embarazo adentro del útero, de repente se encuentra fuera del útero que no tiene más esa droga y por lo tanto presenta un cuadro de abstinencia con un llanto inconsolable, con mucha irritabilidad, con mucha dificultad para alimentarlo, porque el chico realmente está irritable. Hay riesgo a través de la lactancia también, es decir, de la teta. En la leche hemos detectado muchas sustancias, casi todas aparecen en la sangre, en la orina, en la lactancia, en la leche materna, en todas. Momento de tomar contacto con el móvil en directo y completar el análisis del tema más importante del día, de esta bebé de 3 meses que está internada en el hospital municipal por un cuadro de intoxicación con cocaína, y abordar este escenario tan complejo de la maternidad y las adicciones. Sole, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Convocamos al doctor Juan Miguel Mella, a quien agradecemos su testimonio, para justamente abordar esta problemática en cuanto a lo que es el escenario de Bahía Blanca y la reiteración o no de este tipo de casos, cómo es el abordaje inclusive en el ámbito. Buenas noches, gracias por tu tiempo. Buenas noches. Bueno. ¿Qué se puede decir respecto a justamente este tipo de casos? ¿Se dan aquí en Bahía Blanca? ¿Es posible identificar este tipo de casos? Sí, hay muchos casos donde te encontrás con la madre consumidora, sobre todo de cocaína es el problema, porque por ahí el cannabis no es tan conflictivo, pero la cocaína sí, porque tiene muchas cuestiones orgánicas. Y aparte hay un doble problema, que es que las madres muchas veces están en tratamiento por rehabilitación, entonces ya vienen con algunas medicaciones y cada tanto, depende de la abstinencia que logran o no, consumen cocaína. La gran mayoría, por suerte, deja de consumir generalmente durante el embarazo, pero existen los casos más riesgosos donde no afloja el consumo, incluso los peores, que es donde está la medicación psiquiátrica, más la cocaína, todo mezclado. A pesar de que uno retira muchas veces la medicación, el tema es también poniéndole que la madre no consume cocaína y logramos eso, la medicación uno siempre tiende a bajarla lo más posible. Depende de la paciente, a veces tolera mejor la baja en la medicación y otras veces no. Hay pacientes que logramos sacarle toda la medicación, aunque después posiblemente se la reinstauremos al momento del nacimiento del bebé. Pero es muy difícil si la madre no deja de consumir, porque no hay una herramienta para sostenerla. Uno trata de que a través de la terapia que se va haciendo y de los dispositivos que se le brindan, evite el consumo de alguna manera, pero tenemos casos que esto no pasa y después viene la consecuencia de que la cocaína es un vasoconstrictor, como decimos nosotros, contrae mucho la circulación arterial y eso es malísimo para el flujo de sangre hacia la placenta. Una de las tantas cosas, más allá de todos los despelotes que hacen en el organismo de la madre. Entonces es muy posible el bajo peso, al nacer, que nazca antes de tiempo, un prematuro, o que nazca con alguna malformación específica, que no es tan frecuente la malformación, pero el bajo peso y la prematurez seguro. Y bajo pesos graves, ¿no? Que está a 100 gramos, un poquito, sino bajo pesos bastante severos. Y a veces corren con la suerte de que nacen bien, o sea, salubres, sanos los chiquitines y no pasa nada. Pero bueno, después también es que estuvo expuesto a sustancias tóxicas y a medicamentos. Y ahí
Siempre que nace pedimos que no se lo amamante si va a continuar el tratamiento medicamentoso. Y bueno, hay que ver qué pasa con la madre. Pero generalmente hemos contado con la suerte de que las madres dejan de consumir, aunque a veces se desliza algún consumo, pero una cosa es que me consuma en 9 meses una vez o dos, y otra cosa es que lo continúe a diario sin control. Ese es el más peligroso. Lo mencionábamos fuera de cámara, anteriormente en la previa, las complejidades que se presentan inclusive durante la lactancia, cuando se puede elegir o fomentar lo que es el uso de la leche maternizada. También hay un contexto económico, hay un contexto social que puede complejizar este tipo de abordaje. Sí, lo ideal siempre es como respaldar la lactancia propia de la madre, pero si la madre va a recibir medicación, salvo que sea una única medicación específica, que nosotros sabemos que el pasaje de placenta es muy bajo y no molesta, con más medicaciones, o si suponemos que sigue consumiendo, vamos a pedir la lactancia por leche maternizada. El tema es que empieza a pasar esto de la realidad económica, de que no tiene para comprarla porque son muy caras generalmente, entonces recurre al hospital, pero el día que el hospital no falla, porque por algún motivo el hospital no da abasto y no tiene para darle, viene el problema. Entonces el bebé puede intercalar la lactancia maternizada con la lactancia de la madre, y no está bueno si la madre está recibiendo mucho fármaco o sigue consumiendo. Esa es una realidad con la que nos enfrentamos muchas veces, ¿sí? A modo de cierre, ¿es una problemática que va increyendo, que se presentan cada vez más casos, más complejos, o es algo que sobre lo cual se ha fortalecido todo el sistema de prevención? El problema es que cada vez hay más consumo de cocaína y de crack. Se agudizó mucho el crack, que es la cocaína fumada, y se está avanzando mucho. O sea, como crecen hombres, crecen mujeres también. No es que la mujer fuma menos o consume menos que el varón. Entonces se empieza a ver cada vez más esto, porque también cuando la persona está en consumo pierde muchas cuestiones de cuidado y no proyecta familia, no decide método anticonceptivo y no decide mucho, está muy metido en el consumo, y muchas veces el consumo lleva a estos embarazos así que a veces son deseados porque la pareja es consumidora y a veces no sabemos si son muy deseados o no, pero es una problemática que crece cada vez más de a poco. ¿Por qué crece el consumo? Entonces esto se empieza a ver cada vez más. Antes capaz que no se veía tanto, pero era una cuestión de que el consumo era menor. Pero a medida que pasa el tiempo, cada vez es mayor. Muchas gracias. Bueno, de nada. Testimonio entonces de un especialista en esta temática, brindándonos un poco de claridad en relación a cuál es la realidad en Bahía Blanca, los casos que se pueden llegar a presentar y la necesidad, por supuesto, como sociedad, del compromiso al momento de poder acompañar a estas madres, a estas personas gestantes justamente en algún proceso sobre el cual pudieran estar justamente atravesando una situación de consumo problemático, consumo de sustancias, bueno, poder comprometerse también y brindar una ayuda. Seguro que sí. El agradecimiento para el profesional y para vos también, Sole, como siempre. Gracias, buenas noches.